a empezar a dar comienzo a esta jornada que está dentro de las 7ª conferencias de Gregorio Pérez Barba y que también aprovechamos como una sesión de la última sesión de la asignatura de Lógica y Argumentación Jurídica. Tenemos con nosotros a Juan Manuel Fernández, magistrado, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y que en la actualidad está en el Consejo General del Poder Judicial, además en la permanente del Consejo General del Poder Judicial. Juan Manuel Fernández, además de toda su carrera judicial, además también pues es un experto en temas de derechos de las personas con discapacidad, preside el Foro de Justicia y Discapacidad. Y bueno, precisamente con eso, o en relación con esta cuestión, nos conocimos hace un tiempo. Él ha colaborado, ha venido también a Getafe a impartir una conferencia sobre derechos de las personas con discapacidad y me pareció pues que era una persona muy indicada pues para dar una charla en este contexto, en Colmenarejo y también, bueno, pues en el ámbito de esta asignatura de argumentación jurídica. Yo quiero agradecerte, Juan Manuel, el esfuerzo de que estés aquí hoy con nosotros y ya sin más pues darte la palabra. Bien. Bueno, muchas gracias, Rafael. Gracias a los profesores Anzoátegui y Barranco, gracias a la Universidad Carlos III. Es para mí un honor siempre el venir a una universidad tan prestigiosa. Y sobre todo, fundamentalmente, gracias a vosotros por haber querido venir a pasar este rato. Espero que no sea en balde, espero que bueno, pues que alguna pincelada pueda ser de vuestro interés. Yo no sé si estos... Sí, se está oyendo bien, sí. Pues aportaros una serie de reflexiones. Yo en la comida les decía a vuestros profesores que no me atrevo a entablar un diálogo con vosotros sobre fundamentos teóricos de la argumentación, sobre la argumentación desde el punto de vista filosófico, conceptual, porque seguro que me dais 1000 vueltas. El enfoque que quiero darle es un enfoque forense, más apegado a la realidad del conflicto, a la realidad de lo judicial, sin perjuicio que no solamente desde la óptica de juez que soy. Soy magistrado, ingresé en la carrera judicial esto fue en el Neolítico aproximadamente, hace 30 y pico años, y entonces, bueno, pues esa experiencia donde además la evolución de la carrera judicial, la evolución del juez ha ido acorde con la evolución política, con el desarrollo político y social que ha habido en España, ¿no? Y esto ha influido mucho no solamente en el papel orgánico del juez, sino que sobre todo en el papel constitucional y en las exigencias del juez, y también, que es lo que querré trasladaros en los próximos minutos, acerca de la forma de relación del juez con los ciudadanos que acuden a resolver los conflictos y con la sociedad en general. Y desde la perspectiva de la argumentación, desde la forma de expresar las resoluciones. Un tema que vosotros lo habéis elegido, lleváis unas semanas estudiándolo y por lo tanto pues seguro que es de... Hola, buenas tardes. Seguro que es de vuestro agrado, ¿no? Y donde hay muchos mundos alrededor de eso, ¿no? Estas eran notas para mí, pero que aprovechando el ordenador lo he puesto ahí. No es una presentación, es el guión que yo tenía, pero que donde había ido poniendo cosas, y para que esta intervención tuviera una estructura, algún orden. Estructura y orden que os digo desde ahora que podéis alterar cuando queráis, es decir, sentiros libres de en cualquier momento interrumpirme, preguntarme, objetarme, en fin, que somos muy pocos, además esto propicia pues ese ambiente, y si no,
si no os atrevéis, que es lo que suele pasar, pues al final pues trataré yo de provocaros, si quedan algunos minutos, pues algún diálogo, porque estoy seguro que tenéis más que enseñarme vosotros a mí que yo a vosotros. Pero en cualquier caso, me gustaría que esto fuera una puesta en común. Bueno, y ahí veis que he puesto Derecho y Literatura, ¿no? La verdad es que en algunas universidades, no en España hasta donde yo sé, pero sí en algunas universidades de Estados Unidos, se empieza a estudiar el derecho a través de la literatura y la literatura a través del derecho, ¿no? Cómo es más fácil explicar, hacer una divulgación de conceptos jurídicos a través de las novelas, ¿no? Novelas en las que el juez no siempre sale bien parado. No sé por qué el juez no es un personaje que dé bien en las novelas, ¿no? Al menos, bueno, si reducimos el tema, no es el héroe, ¿no? El héroe suele ser el fiscal o un abogado, pero bueno, el juez no es un mal tipo tampoco, lo cual, en fin, entonces el derecho y la literatura y, en definitiva, el lenguaje, ¿no? Qué importante es el lenguaje. El lenguaje nunca es neutral, nunca es aséptico, ¿no? En la forma que hablamos, en la forma que decimos las cosas, estamos manifestando mucho de quiénes somos, ¿no? Esto en el ámbito de la discapacidad al que se refería el profesor de Asís es verdad, es como la discapacidad, afortunadamente han ido evolucionando muchas cosas, fundamentalmente los derechos, pero también el lenguaje, ¿no? Un lenguaje más inclusivo, un lenguaje más acorde con la dignidad de la persona. Bueno, pues sobre estos aspectos son los que quiero pasar a exponer. Insisto, va a ser desde una óptica fundamentalmente judicial, pero no solo. Trataré de tener tiempo para también hablar de los otros intervinientes en la justicia. La justicia no es solo cosa de los jueces, por más que el juez tenga un papel importante, que es el de tomar la decisión, pero un resultado justo de un litigio supone en primer lugar la presencia de un buen abogado que garantice el derecho de defensa. Supone la presencia de fiscales, la presencia de los letrados de la Administración de Justicia, del personal de justicia, de todos los cuerpos que auxilian a la justicia en su labor, y también de los jueces. Pero en la medida que la decisión final es la del juez, en esto me voy a centrar en primer lugar. Ya he dicho que el lenguaje no es algo aséptico, no es neutral, y desde luego tampoco es la posición del juez. Es independiente, pero no tiene que serlo, imparcial, pero no neutral. Y en la forma de decidir las cosas y cómo expresa esa decisión se ve la calidad democrática, la legitimidad democrática de un poder, el poder judicial. Un poder que ha cambiado mucho en los últimos años, y donde, para no remontarnos mucho más allá, yo situaría un hito que es la Revolución Francesa, donde se empieza a hablar del poder de los jueces. Ahí surge la expresión, pero un poder que nada tiene que ver con el actual. Un papel judicial reducido a lo que decía Montesquieu, que el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley, donde el poder reside, la soberanía reside en la asamblea, es la que aprueba las leyes, y por lo tanto el juez se tiene que limitar a cumplir esa decisión del pueblo, y por lo tanto no hay margen.
esta concepción del juez, una concepción muy reduccionista, y donde el juez aferrado al espíritu de la ley y punto, ¿no? Y esto se prolonga durante muchos años, a pesar de las evidentes fallas, de los evidentes problemas que tiene el sistema, y hace crack en la primera mitad del siglo XX con los regímenes totalitarios, fundamentalmente el régimen nazi, ¿no? Donde, bueno, alguna película hay sobre el particular, los crímenes de Nuremberg, donde hay varios jueces acusados de colaboracionistas con el régimen, de haber mandado ejecutar a judíos, ¿no? Y las caras de estupor, es decir, bueno, hicimos lo que señalaba la ley, ¿no? La ley que había sido aprobado en un parlamento teóricamente elegido democráticamente, ¿no? ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Es la pregunta que hay. Claro, el problema es que esa concepción de juez aferrado a ser la boca de la ley es un juez alejado de la defensa. Hola, buenas tardes. De la defensa de los derechos humanos. Y esto hace que en las constituciones que surgen en la segunda mitad del siglo XX se empieza a hablar ya de otro modelo de juez, el juez como garante de los derechos humanos. El juez ya no es solamente esa boca que pronuncia las palabras de la ley, sino que tiene un margen de actuación. Y su función fundamental es la de garantizar el respeto de los derechos humanos, de los derechos y libertades. Y esto hace que se trastoquen por completo los modelos hasta entonces vigentes, ¿no? A ese poder ejecutivo y legislativo le surge un tercer competidor, digamos, entre comillas, que es el poder judicial. Ese poder que pone límites, que controla la actuación del poder ejecutivo, que entra en un diálogo, ahora me extenderé un poco más en estos puntos, que entra en un diálogo con el poder legislativo y que tiene una cierta capacidad de autonomía. Subrayo lo de cierta capacidad porque no cabe ver en esto la emergencia de un papel autónomo, alejado de la voluntad popular, sino que es el Poder Judicial, que es enorme. El poder que tiene un juez es tremendo, ¿no? Mandar a alguien a la cárcel, privarle a alguien de su libertad, decidir sobre sus aspectos familiares, sobre sus bienes. Ese poder tan tremendo en una sociedad democrática tiene que sustentarse en algo, la legitimidad suya tiene que venir de algún sitio. En países donde el juez es elegido por el pueblo, esto no plantea problemas, pero son pocos los países donde esto ocurre. En la mayoría de los casos, esta legitimidad democrática es por vía indirecta. Es porque la Constitución prevé este poder judicial y donde remite normalmente, como el caso de España, la ley, cómo se accede a ello. Entonces de ahí deriva esta legitimidad. Y esta legitimidad se adquiere, se conserva, se mantiene y se desarrolla solo con el imperio de la ley. El juez está sometido al principio de legalidad. Puede parecer contradictorio el decir esto y haber dicho hace pocos instantes que el juez tiene un margen de autonomía, un margen de actuación, pero no lo es. El juez puede tener ese margen siempre sometido al imperio de la ley. Y tiene ese margen porque un juez tiene, en primer lugar, la posibilidad de plantear cuestiones de constitucionalidad. O en nuestro ámbito de la Unión Europea, plantear cuestiones a los tribunales europeos, donde el juez, en el examen de un caso,
puede advertir dudas sobre la constitucionalidad, sobre la legalidad de una determinada norma y plantear esa cuestión, donde según los sistemas se resolverá en un sentido o en otro. En España, como sabéis, esto es un monopolio que tiene el Tribunal Constitucional, y el tribunal decidirá si comparte o no la valoración que hace el juez al respecto. Si la comparte, acordará inmediatamente la inconstitucionalidad y, por lo tanto, la derogación de la norma, ¿no? Vemos aquí claramente ese diálogo al que me he referido. Y hay ocasiones en las que, sin hacerlo, el Constitucional sí hace un aviso, ¿no? Si dice, bueno, no vamos a acordar la inconstitucionalidad, pero convendría que, ¿no? Entonces, el juez ahí propicia ese diálogo. Y desde luego el juez realiza un control del poder ejecutivo, ¿no? Los derechos humanos no son declaraciones retóricas, tienen que tener un contenido real, no pueden ser meras declaraciones programáticas, porque no lo son los derechos que la Constitución reconoce, sobre todo los que integran el núcleo duro, que son de aplicación directa. Por lo tanto, cuando el juez exige en esa labor de control, que no control político, ojo, el control reglado, el control de las decisiones de las administraciones, está cumpliendo ese papel de garante al mismo tiempo que es respetuoso con el principio de legalidad. Por lo tanto, creo que estas son las ideas fundamentales que os quería transmitir en orden a la evolución y cuál es el papel que tiene el juez en un estado de derecho, en un estado moderno de derecho. Como os digo, el poder del juez es enorme, es enorme. El tomar decisiones sobre la vida, sobre el patrimonio de las personas, es un poder que exige muchas cosas. Exige límites, exige la legitimidad democrática que ya he expuesto, exige expresar las razones de esa decisión, y eso va a ser en lo que, tras haber hablado, aunque sea brevemente, de la legitimidad democrática, me voy a extender ahora un poco más en la expresión de ese poder, que es la motivación de las sentencias. La motivación que forma parte del derecho a un proceso justo. El juez tiene que expresar las razones por las que hace algo. No es admisible un sistema donde el juez se limita a expresar una decisión, a emitir un fallo sobre el conflicto que le haya sido planteado, sino que tiene que explicar de una manera suficiente, clara y argumentada las razones por las que ha tomado esa decisión. Y esto es un deber, en primer lugar, respecto de las partes litigantes. Partes litigantes que a lo largo del proceso han expuesto también de una manera razonada y ordenada las razones sustentadoras de sus pretensiones o de las razones de oposición a las pretensiones contra ellos ejercitadas, y que por lo tanto tienen derecho a recibir una respuesta adecuada y fundada en derecho. Pero este deber de motivación, este deber de expresar las razones del fallo, trasciende de un proceso concreto, trasciende de las partes de ese litigio. Es un deber que el juez tiene respecto de la sociedad en general. Todos los ciudadanos tenemos derecho a que los litigios
se resuelvan en este sentido indicado, aunque no tengamos ningún interés particular en el mismo. Y lo tenemos porque en una sociedad democrática la forma de conseguir la paz social, de conseguir la igualdad entre todos los ciudadanos, se realiza, entre otras vías, pero de una manera muy importante, en la vía judicial. Por lo tanto, cuando se cumple este deber, se está atendiendo no solamente a las partes en conflicto, sino que se está atendiendo al conjunto de la sociedad. Es una manera, además, de señalar que un juez, no yo, Juan Manuel Fernández, sino un juez investido con una legitimidad democrática y en atención a las potestades que confiere la Constitución, he dicho tal cosa, he resuelto tal cosa. Os estoy hablando de la justicia como poder, pero quiero aclarar que es un poder del Estado, pero no un poder político, no es un poder partidista. Quizás no hay otra palabra, ¿no?, para referirse al diseño, un diseño constitucional, como calificar lo judicial, y quizás la palabra poder ha podido producir más perjuicios que beneficios, en el sentido que ha dado lugar a una asimilación con el poder ejecutivo y el poder legislativo, de los que está muy lejos. Estamos muy lejos porque no tenemos autonomía de voluntad como tiene el poder legislativo o el poder ejecutivo, porque nuestra voluntad es la ley a la que estamos anclados. No atendemos al principio de oportunidad política, sino que atendemos al principio de legalidad, actuamos conforme a un sistema arreglado, ¿no? Pero en la Constitución del año 78, nuestra Constitución era muy importante, veníamos de una dictadura larga, y el constituyente español quiso dejar claro que surgía algo nuevo, que surgía un Estado de derecho, un Estado democrático, donde los tribunales iban a tener un papel muy importante, y rubricó el título con la expresión del Poder Judicial, algo que no utiliza el constituyente para los otros dos poderes, que se designan los títulos por los órganos que la representan, el Ejecutivo y las Cortes Generales. Pero esto tuvo importancia, ¿no? Y bueno, pero es un poder, sí, pero un poder que no asimilable a los otros, y desde luego es un poder ajeno, o que debe ser ajeno, a intereses político-partidistas, aunque seguro que pues, veis continuamente en los medios de comunicación, oís hablar de la politización de la justicia, o la judicialización de la política, que son las dos caras de la misma moneda. Es un poder concebido inicialmente en la Revolución Francesa con la idea de separación de poderes, pero que afortunadamente ha ido evolucionando. No cabe pensar en algo en compartimentos cerrados, aislados, sino en un equilibrio. Poderes que, teniendo cada uno su razón de ser, su competencia, son capaces, sin embargo, de encontrar zonas de actuación común. Por eso, y aunque sea un anglicismo, quizás sea una expresión más afortunada, la moderna, de los checks and balances, ¿no? Donde hay controles, hay formas de convivencia entre esos poderes. ¿Y quién juzga a los jueces? ¿Quién controla a este poder judicial? Y nos vamos ya metiendo en harina, ¿no? ¿Quién es el que decide? Bueno, ustedes controlan a los demás poderes, juzgan a las personas, y ustedes quién hace esto, porque he dicho antes que es como todos los poderes, necesitamos límites. Bueno, pues yo en el límite en el que más creo, hay límites internos. El Consejo General del Poder Judicial nace con esa función
al mismo tiempo una doble función, un carácter bifronte, digamos. Por un lado tiene que garantizar la independencia judicial, pero por otro lado tiene que examinar si los jueces son leales a su compromiso constitucional y en su caso pues imponer las sanciones, establecer un régimen disciplinario, un régimen de inspección. Pero hay un control un control absolutamente democrático y que a mí me parece muy eficaz, es el control de la opinión pública. El control que la sociedad ejerce a través del conocimiento que tiene de los medios de comunicación. Y esto, sin lugar a dudas, se consigue a través de la publicidad de las actuaciones judiciales. No un límite, no un límite en ese sentido, pero es un límite que sí obliga a argumentar, a exponer las razones por las que uno hace lo que hace, y que cuando se emite una sentencia se va a originar un debate acerca del contenido de esa resolución, o incluso el debate va a trascender ese caso concreto y se va a hacer una valoración pues de cómo son los juicios o cómo son las normas a aplicar. Ahora estamos viendo un debate tremendo sobre la prisión permanente revisable, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues esto surge de los casos, pero también de la forma en la que se han juzgado los casos, acerca de cómo se produce esa revisión de la pena, cómo es el poder de los jueces. Entonces, en ese sentido es un límite. La transparencia, la claridad es el mejor antídoto frente a la corrupción, frente a la arbitrariedad, frente a los manejos, ¿no? La Revolución Francesa, había un Mirabeau que decía, cuando empieza a instaurarse la publicidad, decía, la frase era algo así como: dadme al juez más corrupto, dadme al juez más desgraciado, dadme a un juez que sea enemigo mío, pero ojo, dádmelo en un juicio público. Claro, porque la publicidad de que los ciudadanos pudieran ir al juicio, que hasta hace muy pocos años ese era el control. Hoy ya eso se ha desbordado y la publicidad no es tanto de las personas que están en la sala. Perdón, sí que se está grabando, perdón. No es tanto a través de esas personas como el control que hay en los medios de comunicación a través de las redes sociales, ¿no? Ahora, en un momento dado, cuando ante determinadas actuaciones que pueden ser arbitrarias, y si el Consejo no ha actuado de oficio, pues puede llegar a presionar o alertar sobre que hay jueces que, en fin, somos un colectivo de 5.500 personas. En estos momentos prácticamente 50 y 50 hombres y mujeres. Por debajo de 50 años, las mujeres hoy arrasáis, son el 60 y pico % de la carrera. Bueno, en una población de 5.500, pues hay jueces buenos, jueces malos y jueces que no merecerían serlo. Entonces, pues hay, en fin, los sistemas de selección es bueno, podría ser mejor, pero bueno, también podría ser peor, pero no garantiza que ese juez vaya a ser bueno, apto, capaz toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, como os digo, ese control que hace la sociedad, y solo lo puede hacerlo a través de la publicidad. E insisto, la opinión pública es la divisa fundamental de una sociedad democrática, la opinión que la gente tiene sobre todo aquello que le afecta. Y desde luego, vaya si le afecta, el modo en el que se resuelven los conflictos.
si te toca ni te cuento, pero aunque no te toque, quieres saber cómo trata a criminales, cómo trata a violadores, cómo trata a políticos corruptos, cuál es la forma en la que se resuelven, porque afecta mucho a su calidad de vida. La publicidad, además, bueno, en esto no me voy a extender porque se va un poco de lo que es el objeto de la charla y lo habéis estudiado, todos los principios procesales que van unidos a la publicidad, ¿no? La oralidad, la inmediación, la concentración, la contradicción, en fin. Entonces, y todo eso hace que el proceso sea mejor, que tenga más calidad, integra el derecho a un proceso justo, al proceso debido, que tiene un valor constitucional. Y por eso es muy importante que esa publicidad se mantenga y que solamente en supuestos excepcionales se restrinja. Supuestos excepcionales que han de ser objeto de interpretación restrictiva y que son variados, desde protección de las víctimas a razones de seguridad nacional, en fin, que no me extenderé ahora. Bien, la exteriorización de la decisión, y aquí ya sí entramos en el cogollo de la toma de decisiones. Como digo, lo vengo repitiendo, es un acto de poder. Hasta en el proceso más sencillo, donde se le obliga a un ciudadano a pagar una multa, es una coacción, digamos, desprendiéndolo de su significado penal, pero es una obligación de hacer algo que se puede ejecutar coactivamente. Un acto de poder democrático, pero poder al fin y al cabo. Y lo primero que me interesa destacar en esta toma de decisión es que la decisión no es fruto de un estado de ánimo o un momento, o que la adopta en un momento dado como la podía adoptar en otro. No, el resultado es el resultado de un proceso que está codificado. Y esto es sumamente importante, es decir, desde que se inicia un proceso, sea de la naturaleza que sea, hasta que se toma la decisión final, se van sucediendo una serie de actos que están regulados en las leyes procesales. Unas disposiciones que obligan a adoptar determinados comportamientos, o que indican las consecuencias de no haber adoptado esos consentimientos, esas actuaciones. Y dentro de ese proceso de codificación en la toma de decisión tienen una gran importancia las reglas de valoración y de la carga de la prueba. Por más que estemos en un sistema donde la regla general, la regla suprema, es que el juez valora las pruebas en conciencia. Son muy escasos los supuestos de reglas de prueba tasada, ¿no? Pues alguna referente a los documentos, el valor de los documentos públicos o la admisión de hechos en el proceso civil, la confesión, pero normalmente el juez valora las pruebas en conciencia. Lo que sí regula con más detalle nuestro ordenamiento procesal es las consecuencias de no haber acreditado un hecho. Las reglas de la carga de la prueba, como bien sabéis, además de decir quién tiene que aportar una prueba, lo que dice fundamentalmente es quién ha de soportar las consecuencias de la falta de prueba del hecho. Entonces, es una decisión que tiene que ser el resultado de un proceso y donde hay reglas que el juez no se podrá saltar. Y esto es muy importante. Es un sistema, el de la decisión judicial, que está muy pegado a lo formal, a la exigencia de requisitos formales, donde el contenido decisorio y estos requisitos formales son muy importantes. Y de hecho, el ordenamiento contempla la nulidad de resoluciones por defectos formales. Nulidades que en el ámbito penal llegan a acarrear efectos devastadores, ¿no? Cuando en una investigación se hacen mal las cosas al principio, acarrea la nulidad
de todas las que se hayan producido después, la teoría de los frutos del árbol envenenado. Con lo cual, estos aspectos formales, que no siempre son fáciles de entender socialmente, y no me extraña, cuando la gente dice, pero es que el barco, ahora, aquella operación Nécora, que ahora se ha vuelto a poner con la serie esta de Fariña, ¿no? Cuando un barco cargado de toneladas de cocaína, pues muchos quedaron, que fueron absueltos por defecto en una intervención telefónica donde habían arrancado una serie de investigaciones. Aquí me he ido... Aquí está. Por lo tanto, sin requisitos de forma no hay decisión. Esto quiero que quede muy claro. La decisión es el resultado de un proceso donde hay reglas formales y que incluso rigen para la forma de emisión de esa decisión, incluso para el jurado. Si vemos películas fundamentalmente las que vemos de juicio son americanas, y vemos donde se levanta el portavoz y dice culpable y no culpable y a silbar a la vía, y se acabó el tema. En España, en cambio, el jurado tiene que decir también culpable o no culpable, pero tiene que explicar las razones por qué. Esto ha dado lugar, bueno, a una literatura, en fin, tremenda, porque realmente no es fácil, no es fácil. No es fácil para nadie que no esté acostumbrado a ir a un jurado, además en un sistema como el español, donde los delitos de jurado, competencia del tribunal del jurado, son los más graves, tener que hacer ahí una decisión de culpabilidad o no culpabilidad y además explicar el porqué de las razones. Esto, bueno, la jurisprudencia ha ido mitigando el rigor formal que se exigía al principio, pero bueno, en cualquier caso lo que os quiero trasladar es que el jurado tiene que también explicar, como si fuera, no como si fuera un juez profesional, pero tiene que dar las razones de su decisión. Os he dicho que hay un proceso donde hay reglas formales que rigen cómo se practican las pruebas, el valor de las pruebas, y llegamos a la decisión, ¿no? A la emisión de la decisión. Bueno, pues esto también tiene un carácter eminentemente formal. Las resoluciones judiciales tienen varias partes que conocéis perfectamente y yo no me voy a extender en ellas, y donde aparece en la ley orgánica del Poder Judicial y aparece en las respectivas leyes procesales, donde estructuran cómo tiene que ser la sentencia. Y si no es así, la sentencia es nula. Si no es así, la sentencia es nula. Si una sentencia no explica los hechos que han sido probados, y sobre todo, si no explica el por qué el juez llega a esa decisión, o lo hace de una manera estrafalaria, incongruente, arbitraria, o si ha dejado sin valorar determinados medios de prueba, esa decisión será nula, y será nula por defectos de forma. Pero es que la forma no son formalidades, las formas son garantías. Las formas son garantías. Esto a veces nos cuesta a todos, es decir, esto no son pejiguerías que pone el legislador para complicar un poco más esto y que no sea esto tan fácil. No. A través de esos requisitos formales se está garantizando que los derechos que proclamamos en la Constitución sean derechos reales. Y si la sanción no es la nulidad, entonces es que saldrá gratis burlar los derechos. En la operación Nécora o en cualquiera, pero sí, desde luego es tremendo que alguien quede en libertad teniendo la constancia que iba a meter 1000 kilos de cocaína. Es tremendo, produce una rabia inmensa. Pero si nos creemos de verdad que somos una sociedad democrática y donde las pruebas han de ser respetuosas con los derechos humanos, ese es un precio que hay que pagar.
porque si no, la próxima vez diremos, o en la investigación, hay que pedir la autorización al juez para una intervención, pero da igual, porque si no la pides no pasa nada, porque se subsana el defecto por otro lado. Y hay derechos que, desgraciadamente, a veces los pisoteamos, ¿no? Particularmente la presunción de inocencia. Pero eso toca otro día. La importancia que están teniendo estos aspectos formales, garantistas, de profundización en la esencia de la ley y del derecho, ha dado lugar a que recientemente se haya aprobado un libro de estilo de la justicia, donde viene a tratar de que el lenguaje judicial sobre el que ahora hablaré sea mejor, y que tratar de homogeneizar los requisitos formales de la estructura de las resoluciones judiciales. Y además ha venido en el tiempo acompañado por la publicación de unos diccionarios, que el Diccionario Jurídico Español, de hecho por el Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia de la Lengua, y el Diccionario Panhispánico del español jurídico, donde se recoge los términos jurídicos en toda la comunidad iberoamericana. Para que os hagáis una idea, aproximadamente un 7% de los términos del diccionario, no del jurídico, del común, son términos jurídicos, ¿no? O sea, los términos jurídicos tienen una presencia en nuestra vida, en nuestro lenguaje cotidiano, superior a la que a veces no nos parece. Y estos aspectos formales han dado lugar a que hace 2 años, 2 años y pico, en el 2015, el Tribunal Supremo haya aprobado un prontuario que son reglas de estilo, para sus propias decisiones, con aspectos a veces meramente formales, pero también haciendo recomendaciones de cómo debe ser el lenguaje. Por ejemplo, incidiendo mucho sobre el uso de un lenguaje no sexista en las resoluciones. La decisión judicial tiene que ser una decisión congruente, no puede dar ni más ni cosa distinta a lo que se le haya pedido, tiene que ser exhaustiva, tiene que haber entrado en el fondo de todos los argumentos, de todas las razones que han sido... ¿Cómo vamos de tiempo? Porque además no quiero fastidiaros la clase siguiente. 15 minutos. Sí. Vale. Bueno, tiene que haber una motivación suficiente. Vamos a ver, motivar no es llenar folios. Argumentar no es folios y folios y folios. Motivar es explicar las razones de una decisión. Tampoco que sea un lenguaje telegráfico, pero sí que para cualquier lector, para cualquier persona, quede claro el por qué se tomó esa decisión y no se tomó otra alternativa, otra distinta, otra posible. La motivación, además, hace posible algo que es una realidad en nuestro ordenamiento, que es el derecho a los recursos, la posibilidad de que esa decisión sea examinada por una instancia, por un órgano superior. Si no hay una motivación, el Tribunal Superior no podrá saber las razones que llevaron al inferior a tomar la decisión. Y desde luego la posibilidad de control por el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, y todo eso hay que escribirlo. Esos son principios procesales, digamos, las reglas del juego, pero luego hay que escribir, hay que redactar la decisión, hay que expresarse. Nos expresamos, lógicamente, pues con palabras. Y entonces la importancia de ese lenguaje. Y aquí viene la primera gran dificultad, ¿no? Decimos, bueno, es que este es el argumento más manido. Claro, nosotros somos estudiosos del derecho y sabemos que posesión no es igual que propiedad, hurto no es igual que robo, demanda no es igual que querella, no me obliguen a mí
a expresarme de otra manera, y si no lo entienden, mala suerte, pero esto es lo que yo estudié, esto es lo FETEN, y por lo tanto me expreso así, ¿no? Bueno, esto es, en el fondo de esto lo que late es alguna realidad que sea en todas las profesiones, ¿no? El lenguaje como poder. El lenguaje es un arma, es un instrumento de poder. En la medida que a mí no me entiende nadie, la gente se quedará así, este sabe un huevo, con perdón de la expresión, ¿no? No me atrevo a tal, pero no, yo no entendí nada, pero debe saber mucho porque habla de una manera que, ¿no? Y entonces pues es al final el colocarse en colocar una barrera, ¿no? Donde yo no entro en diálogo con nadie, porque así tengo un poder reforzado. A mí no me controla nadie. Pero bueno, esto no es cierto. Esto no es cierto. No hay tal incompatibilidad entre un lenguaje técnico y la posibilidad de ser comprendido por todo el mundo. No son conceptos reñidos. El problema es que no lo sepamos hacer. Al escribir, que un juez no lo sepa hacer, pero lo tiene que hacer. Y puede poner posesión en vez de propiedad, y puede poner hurto en vez de poner robo, demanda en lugar de querella. Pero tiene que hacerlo de forma que quien lo lea sepa de qué está hablando. Y su decisión es una decisión que va dirigida en primer lugar a los que han tenido el pleito, no ni siquiera a sus abogados o procuradores, que podrán ayudarle en la inteligencia de ese texto, pero tiene que escribirlo de una manera que el propio ciudadano sepa y pueda entenderlo, y que lo pueda entender cualquier ciudadano. Entonces, no podemos ni debemos escribir solo para los profesionales del derecho, ni para las editoriales jurídicas, ni para la cátedra, pensar, bueno, ¿qué van a pensar en la universidad de mí si ven una sentencia así? Pues pensarán que eres muy buen juez o no, pero no porque seas incomprensible. El lenguaje tiene que ser como el juez, imparcial, pero no neutral. La neutralidad, la imparcialidad no está reñida con esa posición de garante de los derechos humanos, con un papel dinámico que el juez tiene en la sociedad. Por eso el lenguaje no puede ser nunca sexista, el lenguaje no puede ser discriminatorio. No es solo una cuestión de corrección, de ser políticamente correcto, el decir a alguien pues que es un minusválido, es un paralítico. Ojo, hay gente que lo usa y no quiere ofender. Tampoco es que cada vez que se use es porque gente sencillamente que no repara en eso. Pero debemos reparar porque afecta a la dignidad de las personas, la forma de expresarse. Un lenguaje, en definitiva, que sea respetuoso con la dignidad de la persona. La sentencia judicial, el lenguaje, tiene que ceñirse a aquellos aspectos que han sido el objeto del debate, no la introducción de cosas innecesarias. Por cosas innecesarias no me refiero a esas consideraciones a veces marginales, los obiter dicta de las sentencias, sino a otras cosas que son, digamos, más chuscas. El profesor Díez Picazo había hecho un artículo memorable, recopilatorio de algunas sentencias, así para expresar, desde luego, 1000 veces mejor que yo, estas ideas con las que os estoy dando la chapa a esta hora de la tarde. Y era genial, porque había una sentencia, por ejemplo, de un juez que hacía un tema mercantil, y entonces decía: y aquí viene el librador de la letra reclamando no sé qué, y este juzgador, aquí estoy un sábado a las 6 de la tarde, pero esto escrito literalmente, mi familia cabreada porque no podemos salir y tal, y todo esto por ganar 1000 duros al mes, tal cual, O sentencias en verso,
se han hecho sentencias en verso, o una era un juicio de faltas de uno, pues que un juez que cambiaba de destino, y entonces le contaba al condenado, pues era como una carta a él en vez de una sentencia. Entonces pues y le decía, mira que te he dado hostias yo a lo largo de estos años y tal, pero ahora, en fin, me has caído bien, tronco, y esta última sentencia, pues te voy a poner una multa de... En fin, Estos son casos reales, donde que no son caricaturas, ni son, en fin, desgraciadamente son casos reales. Quizás he dicho los más exagerados, pero hay a veces una tendencia a expresar cosas que no son necesarias. Una sentencia no es una carta al director, ni siquiera es una carta a la otra persona, por más que esa otra persona sea litigante, ¿no? Tiene que ceñirse a lo que hay. Y esta es una idea muy importante: la sentencia no es una manifestación de la libertad de expresión de los jueces. La libertad de expresión de los jueces es otro tema que daría mucho para discutir. Yo creo que el juez tiene una libertad de expresión más limitada que la de un ciudadano normal, pero bueno, esto es otro tema. Pero sí quiero dejar claro que porque no es un derecho opcional. Cuando el juez motiva o razona una sentencia, primero está obligado a hacerlo. Es un deber que le impone el ordenamiento jurídico. Le impone el deber de juzgar en todo caso. Ni siquiera puede dejar de juzgar, como bien sabéis, sobre pretexto de insuficiencia, oscuridad o silencio de la ley. Tienes que integrar las lagunas de la ley con los mecanismos que todos conocemos. Y tiene que hacerlo conforme a ese proceso reglado. Por lo tanto, la libertad de expresión es un proceso interior mío, de cualquier ciudadano, de convicción. No es una manifestación de este derecho. El lenguaje, en general, dice mucho de quiénes somos y de quiénes queremos ser. Mucho. Lo que sea. Pero hablando de jueces, dice mucho, cuando uno lee una sentencia, puede imaginarse ante qué tipo de juez está, cuál es la forma que tiene de concebir esa profesión. Y esto, de verdad que si cogéis algunas sentencias al azar de diferentes órganos y solamente desde esta valoración, ¿no?, sin entrar en el fondo, podréis ver el cuidado con el que se escribe, el cuidado que se pone en el tratamiento de las pruebas. Veis realidades distintas. Para ir acabando, os decía al principio que la justicia no es solo cosa de jueces, sino que todos los protagonistas tienen una gran importancia. Y desde luego los abogados tienen una importancia vital. Los abogados hacen realidad ese derecho fundamental que es el derecho de defensa. Y donde estas exigencias formales con las que os he venido insistiendo también se dan respecto de ellos. Estamos en unos procesos, los españoles, que son eminentemente orales, pero donde hay también, sobre todo en los escritos de iniciación y los escritos de recurso, son escritos. Pero la argumentación, esa necesidad formal, es aplicable, tanto la forma de expresión sea oral como sea escrita. Es verdad que a veces se puede caer en la tentación de hablar de teatralización, ¿no?, sobre todo en los procesos de jurado, ¿no?, donde, bueno, y volviendo otra vez a las películas americanas, vemos como al abogado le rodea un psicólogo que va viendo durante la película, le dice, este miembro del jurado creo que va cambiando, hacen perfiles y tal, y hay otros que ensayan los juicios en los despachos y que incluso tienen
asesoramiento, porque les dicen, bueno, si te ven actuar con energía, que no estás nervioso, van a ver que dices la verdad, si te ven nervioso es que estás mintiendo, que afirmaciones falsas ambas, por cierto, pero bueno, que en un sistema donde esa primera impresión es muy importante, un sistema donde no hay que razonar lo que decides, sino que dices el dedo para abajo o para arriba como en el circo romano, pues puede valer, ¿no? Bueno, yo creo que esta asimilación de la teatralización con la argumentación, la exposición jurídica, creo que no es buena, ni es deseable. A todos nos gusta oír a alguien que habla bien, sí, pues en la política, ¿no? Cuando ves a un parlamentario que habla bien, que capta tu atención, pues sí, pero no es lo fundamental, ¿no? Fundamental es lo que transmite, lo fundamental es lo que el contenido. Pero en cualquier caso, como digo, hay requisitos de forma, y esto es particularmente exigible en los escritos. Los escritos también, las leyes procesales se ocupan no solamente de cómo han de ser las sentencias, cómo han de ser las resoluciones judiciales, sino que también hablan de cómo han de ser los escritos, ¿no? Que pues, lo que se pide, la separación, tal, y desde luego en el ámbito de los recursos, sobre todo en los recursos, por ejemplo, el de casación, ¿no? Los recursos extraordinarios donde los requisitos formales son mucho más exigibles. Y sobre esto también en los últimos tiempos se va trabajando, ahí hago referencia a un acuerdo reciente de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en relación a la Sala Tercera, la Sala de lo Contencioso Administrativo, que algo que ha sido muy novedoso, muy controvertido, que sigue el debate, y es que ha limitado a 25 los folios que debe tener los recursos que se presenten ante el Tribunal Supremo, ¿no? Que es una manera de decirme, no me meta un rollo aquí esos recursos de 300 folios que me deje doblado, y entonces pues 25, ¿no? El debate, la controversia está servida, claro. Inmediatamente ha habido una reacción de los colegios de abogados diciendo que eso supone una limitación del derecho de defensa, una merma en las garantías. En fin, como justificación de esto se aduce que en 25 folios, o se han limitado también los tiempos cuando la presentación del recurso es oral, ¿no? Es decir, que 25 folios o 15 minutos es suficiente para que uno, por muy complejo que sea el problema, pues se dé las razones. Bueno, yo creo que normalmente sí, pero puede haber casos que no. Sentar reglas según que la complejidad de los temas, pues porque 25 folios tampoco es tanto. Esto en cualquier caso es así en los tribunales de la Unión, tanto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es así en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y en algún otro país en el ámbito comparado, ¿no? Y bueno, y con esto acabo tanto sean exposiciones orales como exposiciones escritas, es fundamental para el derecho de defensa, es fundamental para el proceso justo y es fundamental para que el resultado de una controversia sea el adecuado, que sepamos exponer bien lo que pedimos, lo que queremos, o nuestra oposición a aquellas pretensiones que hay contra nosotros, ¿no? Que haya una debida separación entre los aspectos fácticos, los aspectos jurídicos, y una delimitación final en el suplico, en la contestación, donde quede muy claro cuál es nuestra pretensión. Y nada más, porque se agota el tiempo y bueno, para mí ha sido un placer estar con vosotros, con alumnos y profesores, un honor poderme dirigir a profesores tan ilustres y alumnos tan interesados, tan aventajados, un verdadero honor y un placer. Y si me queréis hacer alguna pregunta, y si la sé contestar,
estaré encantado, y si no, os pediré disculpas por no saber hacerlo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Tenemos 10 minutos para, por si hay alguna pregunta. Venga, muy bien. Buenas, soy Sebastián, estudiante de primero de Derecho, y quería hacer una pregunta. No sé si es una pregunta de actualidad que se está ahora debatiendo en el Congreso y eso, sobre la reforma judicial. Que se hizo un informe que se presentó en el Foro Económico Mundial, que ponía a España en la número 58 de 137 países en puesto de independencia judicial, que venía a reafirmar una encuesta de la Comisión Europea que decía que el 60% de los españoles opinaba que la justicia en España era mala. ¿Y usted piensa que es necesaria una reforma judicial en el sistema español? Y si usted piensa que sí, ¿qué cree que es lo más importante o lo primero que debería de cambiarse? Muchas gracias. Bueno, caray, con la pregunta que son varias preguntas. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, y no es por corporativismo o defensa gremial, el tema de las encuestas y nuestra ubicación en el derecho comparado en el ámbito de la Unión, daría lugar para un debate, en primer lugar, acerca de cómo se hacen, quién las hace y en atención a qué elementos nos comparamos. El Poder Judicial, lo he dicho antes, es un poder al servicio de la sociedad, tiene que ser un poder absolutamente democrático y, por lo tanto, esos controles tienen que estar activados siempre. Desde el momento de la selección de los jueces hasta el ejercicio, un control continuo. No basta con aprobar la oposición para que uno ya tenga la garantía de que eso va a ser correcto. El juez tiene el derecho, pero también el deber de formación continua, y la sociedad tiene el derecho a exigir esa preparación continua. Es verdad que las encuestas nos dejan en un lugar no el que nosotros querríamos, ¿no? Pero yo llamo la atención sobre que hay países donde la justicia tiene una valoración estupenda y el grado de intervención del poder político sobre ellos es brutal. Y entonces esto llama la atención. O sea, vamos a ver, no es solo cuestión de que haya un Consejo General del Poder Judicial o no. En muchos países no hay Consejo del Poder Judicial. No hay un órgano equivalente. Lo hay en los países del sur de Europa, en algún país en el centro de Europa, pero hay muchos donde los países anglosajones no hay Consejo del Poder Judicial. Las funciones que tienen que ver con la justicia las asumen directamente los gobiernos o el Parlamento. Pero es más. No es que ellos tengan las potestades, es que ellos designan a los jueces. El tribunal más famoso del mundo, el tribunal que tiene la fama de la pera, de que aquello es tal, los famosos 9, ¿no? El tribunal, la Corte, como llaman, la Corte Suprema Americana, los jueces los nombra el presidente de Estados Unidos. No es que nombre a los 9, no, es vitalicio, allí uno puede estar hasta que casca. No hay jubilación, uno si quiere tienen 1000 ayudantes, en fin. Entonces el presidente, cuando hay alguna vacante, nombra y hasta ahí. Quiero nombrar a alguien que además asume ese papel de yo voy a ser el representante de los judíos o de los negros o de los blancos o de los católicos, o sea, con este sesgo, y eso se asume como tal cosa. Y la gente dice que un juez de la Corte Suprema, Dios no, es lo siguiente. Aquí
Bueno, pues con el Consejo, cada vez que se nombra a alguien, bueno, el debate sobre la politización, sobre si es de derecha, sobre si es de izquierdas, es terrible. Pero esto pasa no solo en Estados Unidos. En muchos sitios los jueces son este resultado de elecciones de este tipo, o son resultado de elecciones gremiales. Otro sitio donde la justicia funciona, tiene una percepción social estupenda, Inglaterra. Bueno, pues el acceso a la función de juez es el resultado de una elección gremial de los colegios, de los barrister, que eligen, está muy escalonado la profesión de abogado, y los fetén, los barrister, eligen a quién van a ser jueces. Yo tuve la ocasión de conocer un poco el funcionamiento y digo, joder, pues si esto es una justicia democrática, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? Bueno, para empezar, una discriminación brutal. O sea, nada que ver con España, por ejemplo, en lo que hablaba antes desde el punto de vista de género. Pero en una decisión que bueno, pues es una decisión gremial. En España la forma de acceso a la justicia será mejor o peor, bueno, a juez y a todas las profesiones, a notario, es una oposición. Que académica, intelectual, racionalmente es discutible, sin ninguna duda, pero donde tú puedes ser el hijo del rey, que como no sepas cantar los temas que tienes en el tiempo que te han dado, no vas a aprobar. No vas a aprobar porque es un examen oral y público, y donde ahí no hay manejos que valgan, y donde es un acceso que está al alcance de cualquiera, o al menos al alcance de la mayoría de personas, lo cual te garantiza un pluralismo muy importante, ¿no? Donde hay gente de todas las condiciones y de todas clases, lo cual en otros sistemas no está garantizado. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en España, o lo que está pasando que a mi modo de ver influye en este juicio negativo? Creo, no es la única, pero creo que es una razón importante, la corrupción política. La corrupción política ha dado lugar a que muchas contiendas políticas se diriman en los tribunales de justicia. Y cuando pues va imputado un miembro del partido X, el del partido Z aprovecha para darle caña. Y entonces esto se ha descubierto, que la posibilidad de interponer denuncias, querellas, de sacar determinados temas en vísperas de elecciones, como en España por otro lado estamos siempre en campaña electoral, pues está bien, porque ver la foto de alguien subiendo las escaleras de la Audiencia Nacional es demoledor, porque obligas a dimitir, porque... Entonces se ha convertido en un escenario donde inevitablemente ha llevado a la politización de la justicia. Entonces empieza además con que si este juez es conservador, este es progre, y entonces en función de eso, y perdemos de vista que somos un país donde en estos momentos hay casi 3.000 causas abiertas por corrupción política. Es decir, hay muchas causas de corrupción, sí, pero hay una policía en el sentido genérico, que está actuando para descubrirlas, y que hay un poder judicial que las está investigando y juzgando. Lento, tarde, sí, pero sin parar. Sin parar. Porque, y otra cosa, estoy seguro que en otros países hay la misma corrupción que en España, pero es mejor mirar para otro lado. Es como la violencia de género. Parece que solo hay violencia de género en España. No, lo que pasa es que somos el único país decente que hemos dicho basta y vamos a ponerle nombre a las cosas. Las cosas que no tienen nombre no existen. Y entonces hay muy poquitos países, no del mundo, de Europa, donde la violencia de género está ahí metida con otras cosas, y donde... Bueno, pues donde más violencia de género hay es en los países más ricos de Europa, por ejemplo. O sea que... Y entonces, ¿qué ha pasado con la corrupción política? Que inevitablemente ha arrastrado esto, pero
se ha juzgado y se ha condenado a un miembro de la Casa Real, y no lejano. Han ido a la cárcel presidentes de comunidades autónomas, han ido a la cárcel banqueros, han ido ministros, han ido personas relevantes. Han ido tarde, pero han ido. Han ido. Y esa es la realidad. A partir de ahí, decir que no me creo la imparcialidad de los jueces, bueno, cada uno, faltaría más, tiene su opinión, pero bueno, estos datos son reales, ¿no? Y, en fin, ahora que hay que mejorar, sin ninguna duda, y hay que empezar por mejorar algo que tiene mucha culpa en esta concepción de la politización, que es el Consejo General del Poder Judicial, donde, bueno, tenemos que hacer quizás algún reajuste, ¿no? Aunque también las críticas no son siempre, pero bueno, en cualquier caso, y por lo tanto esta es mi valoración, ¿no? Dentro que, mira, cuando hay un conflicto, hay dos partes, normalmente. Alguien va a tener la razón o va a tener más razón que el otro. A quien no se le ha dado la razón o no todo lo que pensaba, la valoración pues necesariamente no va a ser buena, ¿no? Si a mí un juez me mete a la cárcel o decide que la casa era de la otra parte y no mía, pues seré crítico, ¿no? O sea, esto es inevitable, por eso a veces las encuestas sobre el grado de satisfacción. Pero bueno, en cualquier caso, los jueces también tenemos que asumir nuestra parte de culpa, que la tenemos. Creo que tenemos que esforzarnos más en comunicar mejor las decisiones judiciales, en explicar, estar más abiertos a la sociedad. No se confía en aquello que no se conoce, ¿no? Y quizás esta labor de comunicación, de divulgación, pues nos queda aún mucho por mejorar, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ya estamos en hora, tenéis clase, ¿no, Cristina? Entonces, nada, agradecer a Juan Manuel que haya estado aquí con nosotros y a todas vosotras y vosotros por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias.